Hola, el día de hoy te voy a compartir la receta de esta ensalada súper nutritiva. Es muy fácil de hacer y lo más importante es que contiene todos los nutrientes que necesitas. Con esto me refiero a que incluye todos los grupos de alimentos en un solo platillo. Al ser una receta vegana, obviamente excluiremos los ingredientes de origen animal. 360 gramos de arroz que te alcanzarán para unas 4 a 5 porciones. Frijoles que pueden ser de lata. Espinaca y lechuga, ajonjolí que lo puedes comprar ya tostado y si no ahora te mostraré cómo tostarlo, un betabel, una cebolla morada, espárragos, un aguacate, cacahuates, pimienta negra, un mango, aceite de ajonjolí y sal. Al principio del video te dije que esta receta contiene todos los grupos de alimentos y ahora veremos por qué. El arroz pertenece al grupo de los cereales. En este caso estoy usando un arroz japonés ya que voy a hacer arroz Gohan. Su grano es más corto, pero tú puedes usar el arroz que quieras como arroz salvaje, integral u otro. O puedes sustituirlo por otro ingrediente del grupo de los cereales. La idea de esta receta es que si no tienes un ingrediente lo sustituyas por otro del mismo grupo. Los frijoles pertenecen al grupo de las leguminosas y, como todas las legumbres, son una rica fuente de proteína. En combinación con el arroz u otros cereales, contienen todos los aminoácidos esenciales necesarios para la formación de proteína. El betabel, los espárragos y la cebolla son verduras que generalmente los nutriólogos colocan en un grupo de verduras que, a diferencia del otro grupo que voy a mencionar a continuación, se deben de consumir de manera más limitada. Hoy estoy usando esta combinación de 3 verduras para darle variedad a la receta, pero tú puedes usar las verduras que quieras de este grupo. La espinaca y la lechuga, en cambio, pertenecen al otro grupo de verduras y se pueden consumir a libre demanda, es decir, puedes comer tanto de ellas como quieras. El ajonjolí y los cacahuates pertenecen al grupo de las oleaginosas. La combinación de arroz y cacahuates también contiene todos los aminoácidos necesarios para la creación de proteína. El aguacate y el aceite de ajonjolí pertenecen al grupo de las grasas saludables. Si no tienes aceite de ajonjolí lo puedes omitir y solo usar el aguacate o sustituir por otro aceite saludable. El mango pertenece al grupo de las frutas y lo puedes sustituir por la fruta que te guste. Por último, la pimienta y la sal son especias que hoy voy a utilizar para realzar el sabor de los espárragos. Hoy estoy usando esta sal rosa del Himalaya en grano, pero tú puedes usar la sal normal siempre y cuando limites su uso. Lavar el arroz 4 veces para quitarle un poco el almidón hasta que el agua se vea más clara. Dejar remojar el arroz durante 30 minutos. Vaciar el arroz en una olla antiadherente y agregar 500 mililitros de agua. Debemos tener en cuenta que la proporción para arroz Gohan es, por cada taza de arroz, 1,5 de agua. Por lo tanto serán 360 gramos de arroz por 500 mililitros de agua. Aplanar el arroz para que todo quede al mismo nivel. Cocinar destapado a fuego alto. Una vez que veas que empieza a hervir, bajar la flama a fuego bajo y tapar el arroz. Se debe cocinar tapado durante 12 minutos o hasta que el agua se haya evaporado por completo.
Una vez que tapas el arroz, no se debe destapar para nada la cacerola. Apagar y dejar reposar durante 15 minutos más sin destapar. Ahora sí podemos destapar y con una cuchara mover un poco el arroz de esta forma. Si quieres, puedes agregar un chorrito de vinagre de arroz, pero este paso es opcional y lo puedes omitir. Para tostar el ajonjolí simplemente tienes que agregarlo a un sartén a fuego medio y mover constantemente para que no se queme. No debe cambiar mucho de color, ya que si se tuesta de más adquirirá un sabor amargo, así que debe ser solo por un par de minutos o hasta que suelte su aroma. Saltear los espárragos por un par de minutos. También puedes agregar aquí la cebolla si lo deseas. Yo en este caso la agregaré cruda a la ensalada. Agregar pimienta y sal al gusto y saltear un minuto más. Reservar. Ya que tienes todos los ingredientes picados y listos, ahora solo debes de agregar un poco de cada uno en un bowl o plato para armar la ensalada.
Como viste, es una receta muy fácil y saludable. No dudes en reemplazar ingredientes por otros del mismo grupo y armar la receta a tu gusto. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye bye.